Poder quitarte los ojos de encima, de verte por un lado, por otro, y hoy, suerte que tenemos de poder verte por donde muy pocos lo han hecho. 34, 35, 36... Nadie más lleva la cuenta, ¿no? Ojos que no ven. José y Paula han llegado hoy a Santiago y les preparamos una pequeña sorpresa. Llamamos a Andrés y le pedimos si podía acercarnos un poquito más al cielo. ¿Qué? La bomba. Una pasada. Primero hay que respirar, ¿no? Primero hay que respirar. Muy bonito. Nada que ver. Lo de abajo con lo de arriba. Andrés, nuestro guía, se sabe todas estas caras de memoria. A mí lo que me gusta es ver la reacción de la gente, evidentemente. Cómo se quedan como un poquito desubicados y encantados, evidentemente, porque esto es sencillamente impresionante, ¿no? Y tanto. Estamos encima de casi 1000 años de construcción, de millones de historias que nos han traído hasta aquí. Esto es la parte de atrás de la fachada, lo que vemos desde el Obradoiro. Detrás está el Obradoiro, efectivamente. Fíjate que tenemos al santo ahí. Está el santo, claro. Santiago Apóstol. Y nada, es una visión pues muy poco conocida. Sobra decir que aquí uno se desorienta. Acostumbrados a verlo todo a pie de calle, la vista de pájaro nos hace descubrir cosas nuevas. Y fijaros qué curioso que se conserven, pues eso, tantísimas tiendas pequeñitas de joyería, de venta exclusiva de plata, que aún hoy nos recuerdan pues esa función original. ¿Veis, por ejemplo, ese edificio que tenemos justo enfrente? Sí. Espera. Lo del edificio ese. ¿Os gusta? ¿Os gustaría un piso en ese edificio? Sí. ¿Os gustaría vivir en esas ventanas, por ejemplo, de la esquina? Sí. 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 Díselo tú, que a mí no me va a creer. Pues ibais a pasar un poquito mal dentro. Es simplemente un telón, es una fachada. Eso se hizo simplemente para cerrar la plaza. Para decorar, efectivamente, para que toda la plaza fuese más bonita. A vuelta de plaza nos descubren desde abajo. ¿Eh? Que por la tarde podéis subir vosotros. Ellos y todos ustedes. Tan solo hay que reservar para poder gozar. Porque estamos gozando. Es la torre del reloj. Esta campana que estáis oyendo es la berenguela, la que es la campana más grande, la más famosa de toda Galicia. La campana nos devuelve a la realidad. Abajo. Chulo, ¿no? Súper bonito. Merece la pena. Os quedan dos cositas. Dos cositas. Típicas de la plaza. Dos nada más. A ver cómo les convenzo para la primera. Tenéis que hacer lo que yo haga, ¿vale? Vale. Pero sin cuestionarlo y sin pensar que estoy loco, ¿vale? A esta altura ya... Vale, venga, va. Uno a cada lado, por favor. Paula y José están a punto de descubrir una visión diferente de la catedral. Todos los que pasamos por aquí, lo hacemos, ¿eh? Va. Para atrás. Paula y José se han quedado sin palabras. Marcos, ¿tú te atreves a ponerte así? Para que en casa también lo... ¿Sí? Ahí va. Alejo. ¿Qué? Bien. Bueno, no es como verlo aquí, pero no está mal. ¿Tenéis la cámara por ahí? Sí. José, os falta una foto todavía, que es la que todo el mundo se saca en Santiago. Que es con zapatones. Zapatones, ven. Ah, zapatones. ¿Por qué se llama zapatones? Ah, se lo preguntáis a él, yo no. ¿De zapatones? Pues por andarín. Me lo pusieron de niño las monjas en la inclusa porque me escapaba todos los días. ¿Es un fraile inventado o es de verdad? Yo fraile, por Dios. Soy un peregrino andante. Es parte ya de este Obradoiro, que hoy nos ha puesto su mejor cara, al que miramos con descaro cada vez que pasamos por aquí. Qué maravilla, ¿verdad? La Catedral de Santiago.